Café Portal, por Radio Capital, 1490 AM. Café Portal. Where it began, I can't begin to know it, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Gracias por estar con nosotros. Este es Abraham Bastida en Café Portal y bueno, tengan ustedes muy buenas noches en esta hoy calurosa ciudad de Toluca. El día de hoy nos va a hacer favor Luis Ángel Sánchez Rodríguez de platicar quiénes son nuestros invitados y cuál es el tema que tenemos hoy, Luis Ángel. Así es, Abraham, pues como siempre con el gusto de estar con todos los radioescuchas aquí en Radio Capital. El tema de hoy es un tema que quizá pueda antojarse un poco difícil de abordar para radio, pero vamos a finalmente urbanismo, es la explosión demográfica, la expansión de la urbe. Y bueno, pues en ese sentido tenemos una serie de invitados, Abraham, no sé si gustas. Por favor, nos presentas. Tenemos con nosotros al arquitecto Roque González, él es urbanista. Algo muy somero de sus datos curriculares es que bueno, pues él nació en el Estado de México y ha trabajado en la planeación urbana precisamente aquí en la entidad durante bastantes años. Él realizó el proyecto de Cuautitlán Izcalli, la central de abastos de Toluca, el Parque Uragua en el Estado de México y concibió y emprendió la urbanización del proyecto Santa Fe en el Distrito Federal. Así como, bueno, tenemos también al ingeniero Carlos González Escamilla, él es naucalpense desde hace 50 años, dedicado a la planeación urbana desde hace 30 y fundamentalmente ha aplicado su experiencia profesional en el Valle de México, tanto en lo que corresponde al territorio del Distrito Federal como en los municipios metropolitanos del Estado de México. Ha ocupado diversos cargos relacionados con su especialidad técnica en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y desde hace ya 8 años, junto con su hermano, manejan su propia empresa de consultoría en materia de desarrollo urbano y optimización de proyectos. Finalmente tenemos también con nosotros al biólogo Wilfrido Contreras Domínguez, que es director de Ecología del Honorable Ayuntamiento de Toluca. Abraham. Pues gracias, bienvenidos Roque, Carlos, Wilfrido, que es un viejo amigo ecologista de Café Portal, y gracias por la presentación, Luis Ángel. Si a ustedes les parece, podemos empezar a platicar esta noche acerca de el crecimiento de las ciudades. Yo creo, Roque González, que uno de los grandes problemas que va a enfrentar la próxima administración federal, que está enfrentando la actual administración local a nivel estatal, y que enfrentarán los próximos ayuntamientos, que curiosamente en el mapa electoral del Estado de México estará integrado por una gran cantidad de partidos de diferente corte y de diferente ideología. Esto quizá nos obliga a preguntarte, Roque, ¿cuál es el origen y cuál es el pasado de las ciudades y cuál es su tendencia de crecimiento? O sea, tú has sido el creador, si mal no recuerdo, de el programa Auris en la época de Carlos Jan González, después estuviste en Cuautitlán Izcalli, después estuviste en Servicios Metropolitanos del Departamento del Distrito. Bajo esa panorámica, ¿cómo ves el crecimiento de nuestras ciudades en México, comparativamente quizá con otras de otros países? Bueno, el crecimiento urbano en México es muy destacado en su magnitud. Nuestro país está en un proceso muy acelerado de crecimiento de nuestras ciudades. Cada año tenemos 1.800.000 habitantes más dentro de las ciudades, o sea, cada año construimos en una forma o en otra una ciudad de 1.800.000 habitantes, que es prácticamente el doble de Toluca. Es una magnitud muy importante, y eso nos da idea del crecimiento tan acelerado que tiene el proceso de urbanización en nuestro estado en particular, que es un aspecto fundamental a considerar.
el crecimiento urbano es aún más acelerado y más importante en magnitud que en cualquier otra entidad. El Estado de México recibe dentro de sus ciudades o incrementa sus ciudades en más de 300,000 habitantes por año. Para darnos una idea, Villahermosa tiene 400,000 habitantes, o sea, prácticamente en el Estado de México hacemos una ciudad un poco menor que Cancún, un poco menor que Villahermosa en tamaño cada año. Entonces, de ahí la importancia que tiene el crecimiento de las ciudades en el país y particularmente en el Estado de México. Sin embargo, tal y como tú lo platicas, Roque, yo siento que el crecimiento de las ciudades no se da tan fácil. Es decir, estamos hablando de cantidades, estamos hablando de una ciudad de 1.800.000 habitantes cada año. Esto suena fácil. Sin embargo, cuando vemos el crecimiento, por ejemplo, de lugares como Chalco, como Nezahualcóyotl, como Ecatepec, por ejemplo, el mismo Valle de Toluca con su conurbación con Metepec, con Sinacantepec, con el propio Lerma quizás, pienso que va más allá del mero hecho de hacer una ciudad. No sé si nos pudieras poner algunos ejemplos sobre por qué, por ejemplo, no hemos en el Estado de México logrado controlar el crecimiento, digamos, de Chalco, se me ocurre pensar. ¿Por qué dejamos que creciera Chalco como creció? Yo creo que hay dos factores muy importantes en el caso del proceso de urbanización en el Estado de México. Por una parte es el hecho de que a nivel nacional está faltando una política y una estrategia realmente eficaz de desconcentración. Hablabas precisamente de los retos que el próximo gobierno debiera contemplar y ese es uno de los más importantes a mi juicio, porque de un buen programa y una buena estrategia de desconcentración depende, por una parte, el que efectivamente los problemas de urbanización del Estado de México y del Distrito Federal, pero particularmente del Estado de México, porque es el que realmente está creciendo ya en este momento en el Valle de México y en la zona central a mayor velocidad, se alivien en alguna medida. Y por otra parte es también una necesidad para que otras regiones del país tengan un desarrollo que requieren, que necesitan para aprovechar los recursos, para dar oportunidades de asentamiento, de trabajo a la población que busca precisamente y que en busca del trabajo, en busca de las oportunidades de educación y de cultura, es que se suma a la población urbana en forma tan importante. Gracias, Roque. Sin embargo, Carlos, yo tengo la percepción de que desde 1970 en este país ha estado creciendo desmesuradamente en términos urbanos y poco o nada se ha hecho. Es decir, yo me acuerdo en 1970 se hablaba de que se iba a hacer, por ejemplo, en el caso de Cuautitlán Izcalli, se iba a hacer en el Valle de Cuautitlán una nueva ciudad para detener el crecimiento de Nezahualcóyotl. Y sin embargo, ahí está Chalco y ahí está Ecatepec. Se hablaba en aquellos años 70 de que se iba a desconcentrar el país, política que ya venía desde la época de Ruiz Cortines con su famoso camino hacia el mar o salida al mar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no somos capaces los mexicanos de inducir un crecimiento más equilibrado? Por ejemplo, tenemos en el Estado de México el sur, que es riquísimo en recursos naturales, en clima. El norte del estado tenemos lugares como Atlacomulco, El Oro, Jilotepec, que no hemos logrado detonar. ¿Qué pasa, Carlos? Bueno, en ese sentido, efectivamente hay que considerar no solamente los aspectos, los términos relativos, sino hay que ver un poquito más allá, lo que tú comentabas. No solo es cosa de cifras, es cosa de también analizar el cómo se da el crecimiento. Por un lado, estamos totalmente conscientes de que hoy por hoy el crecimiento urbano está atomizado en el Estado. Es decir, es una de las situaciones más peligrosas porque hacen una ciudad muy pobre. ¿A qué te refieres con atomizado? Bueno, a que desgraciadamente la población que se está dando alrededor de las zonas ya urbanas o urbanizadas tiene una escasísima densidad. Y esto pues necesariamente se suma a la mancha urbana, pero con una enorme escasez de servicios públicos.
y que además lo están demandando a una escala importante, y esto lógicamente va a generar una inversión desde el punto de vista público tan importante que en un momento determinado realmente el mantener esa ciudad, el costo de ciudad es extraordinario. Por decir algo, hace 25 años la densidad media de todo lo que sería la mancha urbana, con esos grandes vacíos que se quedan en medio, estábamos sobre la base de 125 habitantes por hectárea. Hoy, según la conferencia internacional que promovió la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el caso específico del Valle de México se está reduciendo a menos de 75 habitantes por hectárea. ¿Qué significa? Bueno, que el costo de ciudad cada día recae sobre menos ciudadanos, y siempre y cuando estos también sean aptos para poderlo mantener. Y por otra parte, la densidad está extraordinariamente baja, lo cual implica que el establecimiento, la introducción y el mantenimiento de los servicios públicos cada día se vuelve más costoso, y cada día, desde luego, implica mayores problemas desde el punto de vista abasto y desde el punto de vista funcionamiento de los propios servicios públicos. Y lo que comentaba Roque hace un momento, al no haber una estrategia nacional, bueno, si nosotros vemos por aerofoto lo que está sucediendo tanto en el Valle de México como en el Valle de Toluca, como en la zona de Atlacomulco, San Felipe el Progreso, Acambay, como en la zona de Valle de Bravo, inclusive en la zona de la región de Iztapan de la Sal, nos estamos dando cuenta de que se están dispersando de manera atomizada, de manera muy dispersa, diferentes grupos de población, y esto, bueno, nos está significando que el proceso, además de ser verdaderamente muy dramático, porque no se cuentan con los recursos para introducir los servicios públicos, en un momento determinado se puede convertir efectivamente en una enorme mancha urbana que cubra gran parte del territorio del Estado de México. Gracias, Carlos. A ver, déjame ver si estamos entendiendo. Por un lado tenemos la Ciudad de México, que según Roque González, bueno, es problema, pero ya no es tanto, porque él dice el crecimiento se está dando hacia el Estado de México. Por el otro lado tenemos en el área del Estado de México un crecimiento que está siendo desmedido, pero además que tiene una alta densidad. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que está muy compactado el crecimiento y además se está dando rápidamente. Por otro lado, nos hablas de que hay también un proceso de atomizado, dices tú. Esto se me ocurre pensar que es como un spray, donde hay puntos de crecimiento, y este crecimiento se está dando, nos dejas entrever, en zonas más o menos rurales. Y nos hablas del Valle de Toluca, del sur del Estado de México, incluso pones el ejemplo de Atlacomulco, San Felipe del Progreso y el propio sur. Pero déjenme ir a un corte de estación, y cuando regresemos, si les parece bien, platicamos un poco con Wilfrido Contreras sobre los efectos ecológicos que puede tener este crecimiento de las ciudades en detrimento quizás del campo, y por el otro lado con Luis Ángel Sánchez Rodríguez, quien nos puede proporcionar algunos datos estadísticos. Vamos al corte y regresamos. But then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became summer. Comunícate a Café Portal. Teléfonos 153444 y 145624. Fax 140644. Deliciosa. Sí, porque mi sabor puro de manzana es insuperable. Estoy hecha para satisfacer tu paladar y mitigar tu sed. Disfrútame plenamente hasta la última gota. Soy manzanita deliciosa. Manzanita deliciosa para todos. Aliméntate sanamente. Terminaste la secundaria. ¿Y ahora qué hago? Nosotros te ofrecemos 204 planteles en toda la República y la posibilidad de trabajar mientras estudias. Somos el Bachillerato Tecnológico Agropecuario y Forestal. Más de 13 carreras. 24 especialidades adecuadas a la región donde estudies. Toda la información completamente gratis. Llama al 5420-7411. Secretaría de Educación Pública. Amor, las vacaciones son para salir a la acción, a la aventura. Yo quiero descansar, tranquilidad, amor. Qué flojera. Hay
Hay que cabalgar, nadar, cansarnos, porque esta calma, bueno, ya me tiene harta. Llevo toda mi vida cansándome, cariño. Mira, o lo tuyo o lo mío. Ándale, chiquito, no seas abuelo. ¿Sí? Está bien. De Chiapas no olvidarás nada. Gobierno del Estado de Chiapas. Secretaría de Turismo. ¡Unos por todas y todos! Si tienes entre 6 y 24 años de edad, te invitamos a participar en el 9º Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil del año 2000. Para mayores informes, llama al Consejo Estatal de Población del Estado de México, al teléfono 214-0840 y 214-7662. Organiza el CONAP, los Consejos Estatales de Población y el Fondo de Población de la ONU. Escuchas Café Portal en Radio Capital, 1490 AM. Where it began, I can't begin. Por seguir con nosotros, este es Abraham Bastida en Café Portal y estamos platicando un poco del desarrollo de las megametrópolis, megaciudades, del desarrollo urbano como usted lo quisiera entender. La idea un poco en este programa ha sido es el tratar de establecer algunos ideas sobre el comportamiento del crecimiento de las ciudades. Y antes del corte estábamos platicando y le íbamos a pedir a Wilfrido Contreras, ecologista, que nos hiciera favor de platicar un poco cuál es el impacto hacia el medio ambiente por parte de este crecimiento urbano a que se refieren Roque y Carlos González Escamilla. Muchas gracias, con todo gusto. Bueno, quisiera yo también retomar un poco tus palabras en el sentido de que si nos ubicamos en la década de los 70s, justamente fue cuando surgió el primer Plan Nacional de Desarrollo para el Desarrollo Urbano. Y un poco lo que se planteaba ahí era de que si cotejamos o tratamos de comparar la distribución de la población en el territorio contra, por ejemplo, la disponibilidad de recursos básicos o estratégicos para ese propio desarrollo urbano industrial, pues bueno, seguramente debemos estar viviendo en las zonas costeras. Por debajo de la cota, 500 metros sobre el nivel del mar, es donde se concentra la mayor cantidad de recursos hídricos, básicamente hacia la zona del sureste del país. Si lo vemos desde el punto de vista de la energía, bueno, pues las zonas petroleras por excelencia, la sonda de Campeche, etcétera, también se ubican obviamente en las zonas costeras y marítimas. Si lo vemos desde el punto de vista de producción de alimentos, las zonas de mayor productividad agrícola, por ejemplo, las encontramos en los estados de Sonora, Sinaloa, también en el estado de Veracruz, por ejemplo, y algunas otras áreas importantes en la parte central del país. Entonces, la primera cuestión que podemos observar en ese esquema es que no hay una distribución de esa forma. ¿Por qué? Es decir, que sea congruente, ¿verdad?, la existencia de recursos, la posibilidad de aprovechar recursos y la distribución de la población. Y aquí ya lo mencionaba el señor Roque, hace un momento el arquitecto, en el sentido de que finalmente hay una serie de políticas de naturaleza económica, ¿verdad?, la mayor parte de ellas, que hacen que la población se mueva de una manera diferente. ¿Por qué se concentran las actividades económicas en la Ciudad de México inicialmente y después empiezan a dar en otros puntos del territorio nacional, como puede ser Guadalajara, como es Monterrey, como es la propia Toluca, como ha sido también el caso de Puebla, el caso de Cuernavaca, por hablar de algunas ciudades cercanas o inclusive tan lejanas como puede ser Ciudad Juárez o Baja California o Tijuana en Baja California? Bueno, porque también se han ido creando ya mejores condiciones y mejores expectativas para la reproducción misma de las inversiones. Tal forma que este es un elemento central o fundamental desde mi punto de vista y que evidentemente hace que la población acuda fundamentalmente a estas zonas. Si esto también lo comparamos con lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, en las políticas de desarrollo agropecuario y forestal, nos encontramos con que ha habido pues hasta cierto punto un descuido en estas áreas. Las inversiones en los últimos 30, 40 años no han sido muy importantes. Los distritos de riego que se iniciaron en los años 30, 40, por ejemplo, pues bueno, ya a partir de los 70, 80, se han inclusive desatendido. No se ha incorporado nueva tierra, por ejemplo, a sistemas de riego de alta productividad. De tal manera que entonces la población del campo prácticamente ha tenido como opción las ciudades. Y esto en buena medida explica este crecimiento.
Por otro lado, cuando analizamos nosotros qué sucede, digamos, en términos territoriales, en términos de los recursos naturales, pues bueno, lo que observamos es, por ejemplo, lo que ya se comentaba también, en el sentido de que se van incorporando tierras agrícolas, por ejemplo, que son, digamos, lo que rodea a las ciudades en su inicio, porque son fundamentalmente zonas de valles. Y estas zonas agrícolas, al pasar a otro tipo de usos del suelo, como puede ser comercios, industrias, la propia vivienda, en fin, el desarrollo urbano en su conjunto, pues bueno, también desplaza estas actividades hacia otros sitios. El caso que tenemos aquí en el Valle de Toluca es muy típico. Las zonas que teníamos hace 40 años forestales, pues llegaban prácticamente cerca de la ciudad de Toluca. Hoy tenemos que caminar una buena cantidad de kilómetros para encontrarnos ya las masas forestales. Se han perdido, en una estimación reciente, más de 4.500 hectáreas, ¿verdad?, de zonas forestales que están actualmente ocupadas ya con otro tipo de usos, como son los usos fundamentalmente agrícolas y en pequeña medida de tipo pecuario. Esto en su conjunto, ¿qué va generando? Bueno, va generando, por ejemplo, en términos de recursos tan importantes como es el agua, pues bueno, una serie de fenómenos, ¿verdad? Por un lado, de escasez de este recurso en los mantos freáticos. Habrá que recordar, y recientemente se tuvo una reunión en el ayuntamiento, donde se analizaba justamente el problema del desbalance en el régimen hidrológico que se tiene en todo el Valle de Toluca. Entonces, desde los años 70, justamente las lagunas de Lerma prácticamente redujeron su superficie hasta a solamente un 30% de lo que originalmente ocupaban. La sobreexplotación de los mantos freáticos, pues bueno, nos lleva al hecho de que el día de hoy, si queremos explotar agua para algún servicio, para algún desarrollo, tenemos que ir a 200 metros de profundidad. Y hay una gran cantidad de restricciones, por ejemplo, por parte de la Comisión Nacional del Agua, para que estas explotaciones se hagan con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se tienen o se corren ya una serie de riesgos. Es decir, el desarrollo urbano, si bien a considerar, entre otras cosas, entre otros aspectos, las variables de carácter ambiental y particularmente de recursos naturales y de uso del territorio, también es cierto, habrá que decirlo, de que no han sido todavía debidamente incorporadas quizá estas variables. Entonces, producto de ello es que muchas veces los planes de desarrollo establecen para zonas críticas como la que actualmente tenemos en el Valle de Toluca, no se establecen medidas específicas, por ejemplo, respecto a las densidades, respecto a las áreas, por ejemplo, de riesgo en un momento dado para los propios asentamientos humanos. De tal manera que la variable natural o los recursos naturales, lo veamos como suelo, como bosque, como agua, ¿verdad?, son elementos que cada día se están volviendo más importantes para los fines del desarrollo urbano. O sea, en algún sentido, a lo que podríamos llegar como conclusión en relación a tu exposición, Wilfrido, es primero que las ciudades no están, en el caso mexicano, necesariamente ubicadas donde deberían estar. Y segundo, que es la ciudad la que se está consumiendo los recursos del medio ambiente, yo diría, en detrimento del medio ambiente, es como están viviendo las ciudades. Pero yo quisiera que en relación a esto que nos has comentado tú, nos hicieran algunas observaciones, tanto Roque como Carlos, porque por un lado hablas de la cota 500, es decir, que las ciudades deberían estar ubicadas abajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado hablas de los recursos hídricos, es decir, el agua, ¿no?, de los lugares donde hay energía, de los lugares donde hay alimentos, de los lugares donde están las industrias, de donde se desarrolla la economía y quizá donde se desarrolla también la cultura. Yo no sé, Roque, si tú pudieras abundar un poco en lo que dice Wilfrido. Sí, cómo no. Yo creo que aquí se advierte una problemática que vuelve a lo que originalmente platicábamos, que es dónde deben ubicarse las ciudades, y ese 1.800.000 habitantes que se suman al área urbana cada año, o a las áreas urbanas del país cada año, hacia dónde deberíamos orientarlos y canalizarlos. Creo que es indudable que deberían orientarse fundamentalmente hacia afuera de la zona central del país, que, como se ha estado discutiendo y analizando en esta mesa, ese crecimiento exagerado a que está sujeto el Estado de México en particular y en general la zona central del país, pues por una parte trae una demanda de servicios que no se alcanzan a cubrir a un costo sumamente alto, como bien decía Wilfrido, tener que traer el agua de tan lejos y de tan abajo para alimentar el Valle de México es sumamente costoso. Por una parte el costo ambiental, pero también el costo económico de ese suministro.
Y podríamos analizar muchos aspectos como estos, la energía, etcétera, pero por otra parte, el hecho de que los recursos naturales efectivamente ya no están siendo proporcionales al crecimiento y a la magnitud de la población del centro, y la necesidad de sacarlos, de orientar el crecimiento del que hablábamos antes hacia las zonas más aptas. ¿Cuáles debieran ser las zonas más aptas? Bueno, aquellas en donde hay la oportunidad de trabajo, de desarrollo, de suministro de servicios, donde hay tierra también disponible. Efectivamente, el agua es un factor fundamental para ello, la disponibilidad de energía, pero también la disponibilidad y la posibilidad de generación de empleo. En México, fundamentalmente, hay dos sectores económicos que tienen mayores posibilidades de crecer y, por lo tanto, de ofrecer empleo. Y en función de ello es que deberíamos buscar también la ubicación de las ciudades y del crecimiento urbano. Uno es la industria, es decir, el país está cada vez siendo más industrial, está en esta apertura hacia el exterior, esa integración a la economía del mundo, nos da la oportunidad de ser un importante país productor en la industria, y de hecho se está viendo, es decir, todos sabemos que la exportación de manufacturas ha sido cada vez mayor en los últimos años, afortunadamente. Es una fuente de empleo importante. Entonces, y el otro es el turismo, es decir, indudablemente el turismo ofrece una alternativa extraordinaria y todavía muy amplia de desarrollo económico, de generación de empleo. Pues basta decir que en México tenemos con la cercanía a un mercado tan importante como el mercado americano, que es el mercado turístico más importante del mundo, y teniendo los litorales y los atractivos culturales, naturales que tenemos, atraemos a menos de la octava parte de lo que atrae un país como España, por ejemplo. Entonces, realmente eso quiere decir que podríamos incrementar nuestras oportunidades de desarrollo turístico por lo menos 6-7 veces más de las que en este momento tenemos. Entonces, es el otro campo importante. Entonces, si por una parte la industria es la que ofrece oportunidades y por otra parte el turismo, entonces efectivamente el desarrollo urbano debería en gran medida obedecer a las ventajas de localización para esos dos tipos de actividades. Y como bien dice Wilfrido, y eso se suma a la disponibilidad de agua, a la disponibilidad de energía, en el caso de los litorales, en el caso de las regiones bajas del país, que además sumen, como algunos de los proyectos que el gobierno federal ha hecho y que indudablemente han sido exitosos, como es el caso de Cancún o como es el caso de Huatulco o Los Cabos, efectivamente se generen empleos y con eso efectivamente se atraiga a la población y se le dé oportunidades de vivir en lugares más aptos que la zona central en la que estamos conglomerados. Roque, déjame ir a un corte y cuando regresemos, si quieres, seguimos abundando en estos aspectos que has traído a colación, que es el aspecto de la industria, el aspecto de la tierra, que era algo que no habíamos considerado, o sea, la importancia que es tener tierra para poder desarrollar las ciudades, o sea, esto parece ser como que el insumo más importante, ¿no? Y tierra legalmente apta, porque bueno, en este país donde hay tanta tierra comunal y ejidos y tierra ilegal, bueno, pues eso se presta a muchas cosas de desarrollo desordenado. Y por el otro lado nos hablas del turismo. Si les parece, vamos a un corte y cuando regresemos le pedimos a Carlos González que abunde en este tema, ¿no? Vamos al corte y regresamos.